La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Serna, a través de la Dirección General de Biodiversidad DIVIO, presentan los corredores biológicos en Honduras, las oportunidades de la puesta en práctica del concepto, la historia geológica del istmo. Hace aproximadamente 60 millones de años, la parte sur del istmo centroamericano comenzó a formarse siendo apenas un arco de islas. Y hace 9 millones de años ya era un canal de dispersión para mamíferos semejantes a elefantes que migraban desde Norteamérica. Existen hallazgos de restos fósiles de estas especies en Honduras, que constituyen el registro fósil más antiguo para la región centroamericana, y recientemente se descubre en Tegucigalpa como la evidencia más sobresaliente, uno de los colmillos de mamut que emigró desde Centroamérica hacia Suramérica. Se estima que el llamado intercambio biótico americano comenzó en América Central hace menos de 3 millones de años. En ese periodo, ocurrió en Centroamérica una inmigración de especies que extendieron sus rangos de influencia desde Norteamérica hacia Suramérica, y para los expertos ha resultado claro, por la evidencia de restos antiguos, que el paisaje de aquel entonces incluía una gran variedad de bosques y áreas abiertas que ofrecieron una rica diversidad ecológica a numerosas especies. Se calcula que aproximadamente 19.000 años atrás, el istmo estaba cubierto de extensos bosques con entremezcla de comunidades de plantas que forman bosques menos densos y cerrados, incluyendo chaparrales. En el año 1990, y conociendo las constantes amenazas que afrontaban esos bosques, y que las áreas protegidas por sí solas no eran capaces de afrontar las amenazas, surgió la iniciativa del proyecto Paseo Pantera, con la idea de un corredor desde los bosques de Darién en Panamá hasta la selva maya en Guatemala, México y Belice. Para el año 1995, y luego del paso de diversas culturas indígenas por la región, en su mayoría ya desaparecidas, y de la presencia de las actuales sociedades, todas ellas usuarias permanentes de los recursos naturales de los ecosistemas, los científicos definieron que aún se pueden encontrar al menos 6 tipos mayores de vegetación: bosques de hoja ancha, bosques de pino, sabanas, chaparrales, bosques secos y manglares. En el año 1997, y en el marco de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, se adopta por parte de los países miembros el concepto de corredor biológico mesoamericano, el cual deriva de la idea original del proyecto Paseo Pantera, planteada en el año 1990. 14 años después, la CCAD ha estimado que la diversidad biológica original remanente en la región centroamericana es de un 48%. En el Plan Estratégico Regional Centroamericano de Conectividad, se reconoce que en el tema de corredores biológicos se plantea el reto de articular la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural con los imperativos de desarrollo y superación de la pobreza. Es así que el concepto de corredor biológico poco a poco va cambiando por la idea de corredores de vida, en el que el ser humano ocupa un lugar más protagónico al momento de la implementación. Los avances en la apropiación del concepto en cada una de las experiencias seleccionadas y el rol de las comunidades en dicho proceso se hace evidente. Honduras, en su interés por participar activamente en la puesta en práctica de la idea, en el año 2011, ha emitido una versión actualizada del mapa de corredores biológicos del año 2001, manteniendo siempre el número de 10 corredores, pero ampliando los límites del corredor trifinio y los del corredor solidaridad. Los 10 corredores fueron definidos siguiendo 3 criterios regionales. Corredores que comprenden áreas protegidas de prioridad mesoamericana. Aquellos que comprenden áreas pequeñas de conectividad mesoamericana. Los que comprenden áreas protegidas grandes y corredores de importancia regional. Sobre esa base se definieron los siguientes corredores: Solidaridad, Mosquitia, Caribe, Golfo de Fonseca o Pacífico, Golfo de Honduras, Trifinio, Central, Insular, Lempa y Sierra de Río Tinto. En la actualidad, en 5 de los corredores se están desarrollando actividades pertinentes a su consolidación, y en esta oportunidad trataremos 4 de ellos. El Corredor Biológico Trinacional Montecristo.
Se encuentra ubicado en la región Trifinio, cuya extensión es de 7.541 kilómetros, la cual está conformada por los países de El Salvador, al que corresponde 15.3%, Guatemala un 44.7% y a Honduras 40%. El Trifinio es considerado estratégico por la riqueza de los recursos naturales que en ella existen y que son compartidos por los tres países. Las riquezas más importantes de la región son la producción de agua y la diversidad biológica de los ecosistemas. La región del Trifinio es muy rica en recursos hídricos. La región del Trifinio tiene un efecto importante para Centroamérica, porque en un radio de 250 kilómetros desde el punto Trifinio se localiza el 60% de la población de los 5 países. La población la conforman más de 670.000 habitantes. Tiene características propias que se han venido definiendo por el constante intercambio comercial y cultural, así como por nexos familiares que la caracterizan como una población integracionista. Se alcanzan 3 capitales, 2 complejos portuarios en el Atlántico y 4 complejos portuarios en el Pacífico. Además, el 75% de la red vial centroamericana se concentra dentro del radio antes mencionado. El corredor enfrenta una problemática similar a las áreas bajo regímenes de protección y en este caso incluye avances de frontera agrícola, intereses económicos y políticos, pobreza, incendios forestales, deforestación, minería, extracción ilícita de flora y fauna, pérdida de identidad cultural, entre otros. 10 organizaciones de los 3 países han participado y conformado grupos de trabajo denominado Alianza para la Conservación de la Región Trifinio, la cual ha establecido una estructura de funcionamiento a nivel nacional y trinacional. A nivel nacional, se denominan Comités Nacionales de Gestión del Corredor Biológico Trifinio-Montecristo, CBTM, y a nivel trinacional, Comité Gestor del Corredor Biológico Trifinio-Montecristo, el cual está conformado por los coordinadores de los comités nacionales, un representante de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y un miembro de la Alianza para la Conservación de la Región Trifinio. Tanto los nacionales como el comité gestor está siendo apoyado por los entes rectores de cada país, como lo son Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Serna e Instituto de Conservación Forestal ICF en Honduras. El Corredor Golfo de Honduras. Para la porción hondureña de este corredor compartido con Guatemala, se ha reconocido la diversidad biológica presente en el área propuesta de la región de Cuyamel, aun cuando dentro de los límites propuestos, actualmente se desarrollan una variedad de actividades humanas, principalmente asociadas a las actividades marinas y de agricultura. Asociados a dicho proceso activo de desarrollo, se reconoce el potencial hídrico, pesquero y genético que aún persiste en la región. Esta región del Cuyamel está asociada al área protegida Refugio de Vida Silvestre Punta Manabique, ubicado en Guatemala. Las actividades socioeconómicas están ligadas a la agricultura y ganadería que se desarrollan en el sector central del polígono definido para el corredor, al desarrollo turístico que ocurren principalmente a lo largo de la zona costera, así como al desarrollo urbano que ocurre principalmente a lo largo de la carretera internacional. Las amenazas principales derivan del desarrollo de las actividades antes descritas, poniendo en peligro la diversidad biológica y, por ende, disminuyendo el potencial de las pesquerías, del desarrollo turístico y del potencial hídrico. Actores locales han iniciado acciones de trabajo conjunto con actores guatemaltecos y locales, logrando avances en reuniones binacionales y reuniones con comunidades fronterizas, de donde ha derivado la firma del acta de creación del Consejo Asesor Binacional, la elaboración y aprobación de un plan de trabajo conjunto, así como el apoyo de la Alianza Trinacional para la Conservación del Golfo de Fonseca, Trigo. El Corredor Solidaridad es el corredor hondureño con la mayor cantidad de territorio, comprendiendo la Reserva de Biosfera del Río Plátano, la Reserva Tahuaca-Asagni y el Parque Nacional Patuca. Es considerado el último reducto de bosque tropical pluvial en Centroamérica, comprendiendo aproximadamente 27 diferentes ecosistemas con bosques y cuerpos de agua de alta diversidad biológica,
que albergan especies endémicas, asociados a la presencia de comunidades ladinas y 4 pueblos indígenas: Misquito, Pech, Tahuaca y Garífona. La ganadería, la agricultura, la pesca, la minería, junto a actividades comerciales asociadas al transporte, comercialización de productos, turismo, producción de artesanías, constituyen las principales actividades socioeconómicas. La falta de aplicación de la legislación ambiental, las altas tasas de cambio del uso de la tierra, asociado a la fragmentación de las áreas protegidas, la contaminación de ríos y el comercio ilegal de flora y fauna, han sido reconocidos como las principales amenazas a la región. A fin de atender tales amenazas, se ha apoyado la ejecución de proyectos de manejo participativo, de producción sostenible. Se han impartido talleres de capacitación en temas relativos a gestión de áreas protegidas, fortalecimiento institucional, incidencia política, entre otros. Tenemos el programa de subproyectos para el manejo participativo y producción sostenible con comunidades indígenas y mestizas que están habitando dentro de las áreas protegidas. Una de las oportunidades más hermosas que tiene el proyecto es el brindarle a estas comunidades, que son, dicho sea de paso, las más pobres dentro de nuestro país, una oportunidad para que ellos desarrollen actividades que les brinden recursos adicionales a sus actividades principales, pero también que se maneje participativamente los recursos naturales. Ese es, podemos decir, el programa de subproyectos es la cara del proyecto Corazón, pero al mismo tiempo una de las razones por las que este proyecto es tan importante dentro de estas 3 áreas protegidas. También se ha dado atención a grupos de artesanos, de productores de cacao, de ganaderos, de apicultores y de aprovechamiento forestal. El corredor Golfo de Fonseca está constituido por áreas protegidas costero-marinas y terrestres con ecosistemas naturales de mangle. Se reconoce que los manglares constituyen sistemas múltiples de producción y fuente importante valiosos de recursos para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes de las zonas costeras a través de la pesca en época de invierno, el aprovechamiento de la vida silvestre en verano y de la madera del manglar el resto del período. Según se sabe, la amenaza principal para los ecosistemas de manglar y sus recursos renovables es su conversión para dar paso a infraestructura, ya sea para establecer la industria de la acuicultura, sistemas agropecuarios y actividades turísticas. Paralelo a tales amenazas, existe limitada información sobre los usos de los manglares y por lo tanto hay muy poca documentación del manejo de los mismos. A lo anterior se suma la falta de planificación territorial en las cuencas que la conforman, la excesiva presión sobre los recursos marino-costero y la dispersión de los esfuerzos desarrollados por los agentes del Estado y otros actores sociales. El corredor La Mosquitia está delimitado por el sistema hidrográfico de la laguna de Caratasca. Incluye sabanas de pino, sistemas lagunares y bosques latifoliados de galería. La pesca, el aprovechamiento de la madera, ganadería, agricultura, son las principales actividades económicas en la región. La conversión de bosque latifoliado a potreros, el aumento de la frecuencia de incendios en la sabana, el comercio ilegal de fauna, el aprovechamiento ilegal de madera y otros productos no maderables, el uso de artes y prácticas inapropiadas de pesca, han sido reconocidos como los principales obstáculos para la conservación de la diversidad biológica. Hasta ahora, se ha facilitado el fortalecimiento organizativo de asociaciones de productores, cooperativas agroforestales, federaciones indígenas, entre otras. Se les ha apoyado en el establecimiento de contratos de manejo forestal, la extracción de tintes naturales y ver el potencial de comercialización, a conocer los costos de una inversión forestal y a crear espacios de coordinación con el gobierno. Hablar de corredores biológicos es hablar de naturaleza y de programas y problemas de gestión, de manejo y comanejo, pero también de pueblos indígenas, de culturas, de ciencia, de identidades, de colaboración internacional, de solidaridad y esperanza.